Y hay un punto que ya, metidos en esto y después de la terraplanista, no quisiera yo dejar fuera el día de hoy porque me preocupa enormemente porque puede marcar un cambio relevante en la forma en que logramos ciertos avances que son esenciales para la sociedad y para los individuos. Miren, fines del año pasado, cuando se informó que los creadores de la vacuna del ARN mensajero recibían el Premio Nobel de Medicina o Fisiología, Katalin Karikó y Drew Weissman a la izquierda, lógicamente, Katalin Karikó a su derecha, informaron que estaban pasando un infierno, que habían pasado absolutamente un infierno. Decía Weissman, denunciaba: recibimos amenazas de muerte cada semana. Tenemos al FBI y a la policía montando guardia en el laboratorio. A Katalin Karikó y a mí nos llaman asesinos de masas. Los médicos estadounidenses que atacaban la tecnología del ARN mensajero, explicó, no tenían ningún reparo en vender a sus pacientes otros remedios como la hidroxicloroquina, que la práctica médica ya había descartado, el ivermectina y otras cosas que anduvieron vendiendo, y por supuesto el CDS o clorito de sodio, que se vendieron causando un número de muertes aún no calculado. Los extremistas que clamaban por la libertad de no vacunarse, por otra parte, habían perdido la noción de una sociedad basada en la protección del uno por el otro, el uno y del otro. Cuando dos personas que han realizado un avance tecnológico que además tiene multitud de aplicaciones, no solamente la vacuna para la COVID, que es la utilización del ARN mensajero, que Katalin Karikó luchó años por demostrar que era una tecnología viable, útil y controlable, porque decían que era incontrolable, se vean sometidos a la persecución por parte de fanáticos enloquecidos, tipo Liliane Lemoine, y si no ella, de otros de su misma tribu, de estos conspiranoicos de la ultraderecha, a los que ahora los líderes intelectuales, llamémosle así siendo generosos, de la ultraderecha, como Agustín Laje, les dicen que los empresarios son los enemigos. Bueno, no todos los empresarios, sí algunos que tienen algo de conciencia social, a esos hay que aplastarlos. Son la élite que controla el mundo, los Illuminati masónico, ¿qué serían? Templarios y reptilianos. Logran lanzar a sus hordas contra gente como Weissman y Karikó. Tenemos un problema. Y las cosas están empeorando. Leía yo ayer un artículo de la revista Nature, una de las dos principales revistas de ciencia, revistas científicas en el sentido de que en ellas se publican los estudios científicos más relevantes. Dice que el acoso a los científicos está incrementándose y las instituciones no saben cómo ayudar, cómo evitarlo. Porque ¿qué vas a hacer? ¿Ponerle un guardia a cada científico? Nadie estudia física, biología, mecánica de fluidos, astronomía para sentirse un testigo protegido con dos guardias 24 horas al día en tu casa. Se supone que uno va a la ciencia porque le interesa el conocimiento, porque desea ampliar los horizontes de la humanidad y porque finalmente cuando haces eso, pues haces un beneficio para la humanidad. Los conocimientos nos han permitido estar donde estamos. Sin ellos estaríamos levantando los muros de nuestra casa con mierda de vaca mezclada con lodo entre dos rejados de carrizo, que era como se hacía por lo menos en el Reino Unido, según me han dicho los arqueólogos. Como defensor de las vacunas para la salud pública, a Peter Hotez no le resultaba extraño el acoso en línea y las amenazas por Twitter, ¿no? Pero entonces el abuso llegó a su puerta. Fue un domingo durante una ola de calor brutal en Texas en junio de 2023, hace
menos de un año, cuando un hombre llegó a casa de Jotés filmándose mientras le gritaba preguntas al científico, que es pediatra y virólogo en el Colegio Baylor de Medicina de Houston, Texas. Pero tú sabes, te dedicas a cuidar la salud de los niños porque eres un malvado. Debido al abuso continuado en línea y en la vida real que ha estado enfrentando, ahora tiene con marcación de una sola tecla a la Policía del Centro Médico de Texas, al Departamento de Policía de Houston y a la oficina del sheriff del condado de Harris. Además, cuando habla en público, el FBI le manda un agente extra para que lo cuide. Cuando habla, por ejemplo, de cómo cuidar a los niños pediátricamente contra los virus, ¿no? Y hay locos que son una amenaza tal que este hombre tiene que estar protegido por agentes del FBI. Él es un científico especialmente conocido, pero su experiencia, dice Nature, no es singular. Todos los días, en todo el mundo, los científicos están viendo maltratados y acosados en línea. Se les ataca en los medios sociales, por correo electrónico, por teléfono, por carta y en persona. Sus reputaciones se ven manchadas con acusaciones absolutamente sin bases de conductas inadecuadas. En algunas ocasiones, esto llega hasta confrontaciones y ataques en el mundo real. Tales amenazas a los científicos no son nuevas. A ver, los que están investigando el cambio climático, por ejemplo, se han visto atacados por gente absolutamente descontrolada. Los que hacen estudios sociológicos sobre el control de armas en los Estados Unidos, pues son atacados por aquellos que consideran que tienen, como decía un comediante británico, tienen una necesidad legítima de poseer un rifle de asalto AR-15, de los utilizados en la guerra. Decía este comediante, que es brutal, decía, por ejemplo, si quieres matar a muchos niños de un golpe, necesitas eso. Y es para lo que se usa, ¿no? Pero desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 y el ataque que lanzaron la ultraderecha conspiranoica y el conspiracionismo de ultraderecha contra todos los esfuerzos por evitar muertes por la COVID, ha habido un aumento sin precedentes en la intensidad y frecuencia de los ataques y el rango de objetivos, dicen los investigadores. Anthony Fauci, el antiguo director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, el que estuvo a cargo de la lucha contra la pandemia, como lo estuvo aquí, ahora no recuerdo el nombre del médico que también estuvo aquí al frente y también fue atacado bestialmente por toda la tropa de los loquitos, y que este Fauci es uno de los más notorios especialistas en enfermedades infecciosas durante la pandemia, se vio sometido no solamente a los troles en línea, sino a 2 intentos creíbles de asesinato que llevaron al arresto de 2 personas. El virólogo Mark Van Rans de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y su familia se tuvieron que mudar a una casa segura después de que un soldado de la extrema derecha empezó a cazarlos. Sí, con una de esas armas que se usan para matar muchos niños rápidamente. Ya no son solo los científicos con un perfil público los que están en la mira. Aquellos a los que se dirigen los ataques incluyen a gente que hace modelos matemáticos de la enfermedad, a farmacólogos, a físicos e investigadores de dinámica de fluidos, que nunca habían tenido antes atención de los medios. No tienes que ser necesariamente alguien que esté activo en los medios sociales, dice Sara Sobieray, estoy leyendo todo esto de Nature, repito, socióloga que está investigando el maltrato y el hostigamiento digital en la Universidad de Tufts en Medford, Massachusetts. La visibilidad que te atrae atención podría venir de cualquier número de fuentes que no son responsabilidad tuya. Los científicos han sido atacados por dar conferencias privadas y presentaciones en conferencia que se comparten en línea, por estudios publicados en revistas científicas, por investigaciones realizadas para agencias gubernamentales, incluso por posts privados de Facebook que alguien comparte públicamente sin su consentimiento. Y esto va a seguir empeorando.
Mientras esa derecha, que algunos echan de lado como un fenómeno un poco curioso, ¿no? Pero que tampoco, por lo menos en España, no se está reflejando en las urnas, ¿sí? Vox no está creciendo de manera tremenda. Ahora incluso parece que le quita votos un competidor que le salió, que es otra especie de otro ultraderechista. Ahora también se dividen entre ellos, pero no parece tan grave, ¿no? Pero tiene muchas consecuencias a su alrededor. La gente que hoy te dice que, entre otras cosas, Sánchez por esto tiene la culpa, no solo por la amnistía a los catalanes, sino por las vacunas contra la COVID, revela que está tan alejada de la realidad que todavía no se da cuenta de cuántas personas murieron por la pandemia. Murieron muchísimas personas por la pandemia. ¿Qué vas a hacer a esa gente? Decirle, mira, las personas que están muriendo por efectos secundarios de la vacuna son tantas como las personas que mueren por comer setas todos los años, que recogen ellos mismos, y sin embargo no estás clamando que la gente no vaya a recoger setas. En España se acostumbra mucho. Son inmunes a toda forma de razón. Los han inmunizado, los han vacunado contra la posibilidad de darle importancia a la verdad. Cuando les preguntas cómo sabes que esas personas han muerto por la vacuna, te dicen, ¿por qué? Sí. No saben por qué. Les han dicho que la vacuna mata gente y entonces la gente que se muere por la vacuna. A mí más de una vez se me ha aparecido en los comentarios o en Twitter alguno que me dice, claro, ¿y tú cuántas vacunas tienes? Yo 5, 69 años, estoy como un tiro, compadre. Si quieres lo conversamos en la calle. Entonces ya se van porque, claro, no me he muerto, pero el día que me muera, porque eventualmente me va a pasar, dentro de 20 años, 25, algo así, entonces van a decir, ves, es que en el año 2020 se empezó a vacunar contra la COVID. Y lo que está pasando es que, ante este panorama, muchos jóvenes que dicen, pues mira, a mí me gustaría ser virólogo, me interesan los virus, me interesa esta forma de vida rara, su capacidad de infectarnos, que es tan singular, contra la que no tenemos defensas prácticamente todavía, pese a los avances de la ciencia, pero si me van a estar persiguiendo, me pongo una tienda de dulces. Vamos a echar a los científicos de los laboratorios, o a cerrar laboratorios, a cerrar observatorios, a cerrar centros de investigación, a disminuir la inversión en ciencia para que la ultraderecha, que dice que no es ultraderecha, que no es ultra, que solo son gente que defiende la libertad, no los mate. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Pregunto yo, y no tengo la respuesta, me encantaría tenerla. ¿Hasta dónde estamos llegando con la irracionalidad que llega a acusar a los científicos de las enfermedades de las que nos tratan de salvar? Dígamelo usted.